Las imágenes de las cámaras de seguridad de la avenida Fax en Michigan muestran al sargento Tyrone Hassell saliendo de la casa de su padre a las 11:37 de la noche del 31 de diciembre de 2018. El soldado, que se encontraba desplegado en el extranjero, caminaba hasta la tienda de la esquina para comprar algo de comer antes de la cuenta regresiva de Año Nuevo, sin saber que su esposa le había estado siendo infiel durante meses a sus espaldas. 10 minutos después, al regresar por el camino de entrada, una figura emerge de las sombras junto a la casa. En menos de un minuto, el malvado plan de su esposa se hará realidad y él estará tendido boca abajo justo afuera de la casa de su padre. Las imágenes de la cámara corporal de la policía captaron lo que sucedió después. El haz de luz de la linterna de un agente recorre el concreto mojado y encuentra a Tyrone tendido en el camino de entrada. Tenía 23 años. Miembro del primer equipo de combate de brigada blindada en Fort Stewart, Georgia, estaba de vacaciones en casa para pasar la Nochevieja con la familia de su padre en Michigan. Kenya Hassell, la esposa de Tyrone, estaba cerca de la puerta principal, sollozando, música, por teléfono mientras suplicaba ayuda al operador del 911. «Necesito ayuda». La operadora, música, permaneció en la línea mientras llegaban los oficiales. Y en esa entrada de auto bajo el cielo invernal, lo que parecía la peor noche en la vida de una familia era en realidad algo mucho más oscuro de lo que cualquiera que estuviera allí podría haber imaginado. Tyrone Hassell III creció en una familia que entendía el valor del servicio. Su padre, Tyrone Hassell Jr., lo había educado para trabajar duro, comportarse con integridad y dar más de lo que recibía. A principios de sus 20 años, había construido una vida en torno a esos principios. Se alistó, ascendió a sargento y fue desplegado con una unidad que exigía resistencia física y psicológica a todos sus integrantes. Quienes sirvieron a su lado lo describían como alguien que se tomaba el trabajo en serio, pero que nunca permitió que el uniforme definiera por completo su identidad. Era relajado, generoso con su tiempo, alguien que recordaba el nombre de todos y cuya risa resonaba en cualquier lugar. Se casó con Chem en 2016 y, a finales de 2018, tuvieron un hijo juntos. El plan familiar para las vacaciones era sencillo. Tyrone y Chem viajarían en coche hacia el norte con su hijo para pasar la Navidad y el Año Nuevo en la casa y la calle de su padre, Joseph Township, una zona tranquila del suroeste de Michigan. Fue una de esas visitas que te dejan con ganas de volver después de un año de despliegue. Lo que no podía saber mientras preparaba su bolsa de lona en Georgia era que la amenaza a su vida llevaba meses gestándose y no se había originado en las calles de Michigan, sino al otro lado del mundo, en Corea del Sur, entre dos soldados que pertenecían al mismo equipo de combate en el que confiaba plenamente. Kea y Jeremy Wallard fueron destinados juntos a Corea del Sur entre febrero y octubre de 2018. Wallard, de 24 años, conducía camiones en la base, un trabajo que mantiene a la unidad del ejército en movimiento, pero que rara vez acapara titulares. Tenía esposa en Estados Unidos. Según la mayoría, era una persona afable, capaz de llenar cualquier lugar con su energía contagiosa y hacer que los demás se sintieran como si estuvieran hablando solos. Esa cualidad funcionó con Kea. Su romance comenzó como suelen hacerlo las relaciones en entornos cerrados, comidas compartidas, turnos nocturnos que se prolongaban hasta la madrugada, dos personas que se elegían mutuamente una y otra vez en el espacio cada vez más reducido de un despliegue. Para abril, 3 meses después de haber comenzado la rotación, se veían en privado casi todas las noches. Fue durante una de esas noches, sentados fuera del parque automotor después de que la base se hubiera quedado en silencio, cuando la conversación dio un giro. Kea se desahogaba sobre el matrimonio, la distancia, la soledad, la sensación de haber construido su vida alrededor de alguien con quien ya no quería volver a casa. Wai la escuchaba. Luego dijo algo que sembró la duda. «Sabes que recibirías la indemnización completa del seguro, ¿verdad? Si algo pasara». Kea no respondió de inmediato, pero tampoco cambió de tema. Ese silencio marcó el momento en que la fantasía se convirtió en un plan. Durante las semanas siguientes, le dieron vueltas a la idea como quien le da vueltas a algo peligroso que ya ha decidido tocar. Kea le dijo la cifra de $400,000, la prestación estándar del seguro de vida del ejército que se paga automáticamente al beneficiario designado. Ella seguía siendo la beneficiaria designada. Quairar le dijo que la amaba y que, de todos modos, había estado pensando en dejar a su esposa. Ella le dijo que no podía divorciarse de Tyrone, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Un divorcio la dejaría sin nada. Él le dijo que no tenía por qué ser así.
Nos encargamos de esto. Empezamos de nuevo, dijo. Todo era nuevo para ellos, con los niños. El futuro que describió era lo suficientemente específico como para parecer real. Una casa, una vida juntos, un nuevo comienzo financiado con la pensión de un difunto. Para cuando terminó la rotación y ambos regresaron a Fort Stewart en octubre, lo que había comenzado como una aventura se había convertido en algo que requería una solución definitiva. El problema, según lo planteaban en privado, era Tyrone, no la persona. Ninguno de los dos podía señalar un defecto específico en el que justificara sus planes. El problema era Tyrone, el obstáculo. Trasladaron sus conversaciones a Snapchat, convencidos de que los mensajes que desaparecen de la aplicación los hacían intocables. Entre octubre y diciembre de 2018, esos mensajes se volvieron más operativos. Logística, no anhelo, momento oportuno, ubicación, oportunidad. Lo que no entendían era que borrado no significa destruido. La informática forense llevaba años descubriendo a personas que creían lo mismo. Cuando los investigadores finalmente obtuvieron los registros de Snapchat mediante una solicitud legal a los servidores de la plataforma, lo que encontraron fue una conversación que parecía menos un romance y más una sesión informativa táctica. Un mensaje de Cameo, enviado a finales de noviembre, decía, sale temprano los jueves. Tendrías una oportunidad. Otro, enviado el 17 de diciembre, 2 días antes de que Wai hiciera su primer viaje al norte, decía, solo asegúrate de que esté limpio. Vuelve a casa después. Una analista forense que trabajaba con la conversación recuperada declaró posteriormente a los investigadores que tuvo que detenerse y releer un intercambio en particular 2 veces antes de aceptar lo que veía. Kea le había enviado a Wai un boceto del trazado del camino de entrada, indicando el lado de la casa donde la sombra se proyectaba con mayor intensidad al anochecer. Lo había dibujado con el dedo en la pantalla de su teléfono y lo había subtitulado con una sola palabra, aquí. Esa única imagen, recuperada de la caché del servidor que Kama creía borrada permanentemente, música, se convirtió en una de las pruebas más incriminatorias del juicio. Kualayar condujo desde Georgia hasta Michigan por primera vez el 19 de diciembre, un viaje de ida y vuelta de 1100 millas para investigar un asesinato. Aparcó a 2 cuadras de la casa donde se cometían los crímenes esa primera noche y caminó por la acera una vez, con las manos dentro de la chaqueta, al ritmo de alguien que vivía en el vecindario. La entrada de la casa estaba ocupada. La camioneta del padre de Tyrone estaba estacionada al pie de la calle y las luces estaban encendidas en 3 ventanas. Un televisor parpadeaba con una luz azul contra las cortinas. Regresó a su vehículo, se sentó durante 40 minutos a observar la calle y finalmente se marchó. La temperatura esa noche era de menos 8 grados centígrados. Volvió el 21 de diciembre con un plan más claro. Estacionó más lejos, se acercó desde el lado este de la cuadra y encontró un lugar entre 2 hileras de setos sin hojas que le permitía ver directamente la puerta principal. Esperó allí más de 1 hora. En un momento dado, la puerta principal se abrió y Tyrone salió al porche unos minutos. Estaba lo suficientemente cerca como para que Wai pudiera oírlo hablar por teléfono, pero la camioneta del padre seguía en la entrada y un vecino de enfrente tenía la luz del porche encendida y un perro que no dejaba de mirar el jardín. Demasiadas variables. Le envió un mensaje a Chem y regresó al sur. El intento del 26 de diciembre fue el más cercano. Wai llegó por la tarde y se apostó cerca hasta después del anochecer, esperando la tranquilidad que se instala en una calle residencial alrededor de las 9 o 10 de la noche, cuando terminan las reuniones navideñas y la gente entra en sus casas. Se colocó junto a la casa y esperó. Tyrone caminó hasta el final del camino de entrada, sacando la basura lo suficientemente cerca como para que Wyatt se pegara a la pared exterior de la propiedad vecina y se quedara completamente inmóvil. Tyrone volvió a entrar sin mirarlo. Wyatt tenía el arma. Tenía el momento. Pero Kea no había enviado la autorización. Y sin su señal, él se retiró. Esa noche condujo 14 horas de regreso a Georgia, furioso y con las manos vacías. Para el 31 de diciembre, había ido a Michigan 4 veces, gastado tanque tras tanque de gasolina y pasado más horas esperando a temperaturas bajo cero que durmiendo. El 5.º viaje, se dijo, sería el último. En cualquier caso, Kama envió el mensaje de confirmación a las 11:43. Tyrone acababa de salir hacia la tienda. Ella observaba desde la ventana principal. No había peligro. El camino de entrada por el que Tyrone regresó tenía 18 metros de largo, flanqueado por vegetación invernal desnuda y una explanada de hormigón lo suficientemente ancha para 2 coches.
Wai lo había estudiado en 4 visitas anteriores. Conocía las líneas de visión. Sabía cuánto tardaba un hombre en caminar desde la calle hasta la puerta de su casa. Cuando Tyrone volvió a doblar la esquina con su bolsa de la tienda, la figura que se movió desde las sombras junto a la casa había estado esperando precisamente ese momento. La autopsia, realizada el 2 de enero, documentó 4 heridas de bala. Una bala le dio en el torso. Música, le siguieron 2 más en rápida sucesión. La cuarta fue disparada a quemarropa directamente a la frente, después de que Tyrone ya hubiera caído. Wai describió más tarde lo que le hizo al padre de Tyrone en un video grabado en la cárcel, sentado con un mono naranja. Después de que cayó, me paré sobre él y le disparé en la cabeza para confirmar que había muerto. Añadió que, la última noche, la negativa de Kima a salir a verlo tras su llegada a Michigan había exacerbado su ira. Esa ira, admitió, fue la causa de la cantidad de disparos. Dentro de la casa, Kimi esperó un tiempo calculado, luego salió y llamó al 911. Su voz transmitió la emoción de forma convincente. Había ensayado el dolor lo suficiente como para que pareciera real. La policía de Street Joseph acordonó la escena, y el detective teniente primero Andrew Languski, de la Policía Estatal de Michigan, se hizo cargo de la investigación del homicidio. En esas primeras horas, la información que tenían era escasa. Un soldado muerto, ningún testigo útil, una esposa cuyo sufrimiento parecía genuino. La cámara del timbre de una casa más abajo apuntaba en la dirección equivocada. Una cámara en un poste de luz captó 2 vehículos desconocidos en la calle antes de medianoche, pero ninguno estaba lo suficientemente cerca como para que se registrara la matrícula. Languski entrevistó a Kea 2 veces en las primeras 48 horas y escuchó un relato coherente y ensayado de un matrimonio con las fricciones habituales y sin enemigos conocidos. El caso permaneció estancado durante 9 días en Fort Stewart. Esos 9 días fueron una tortura para el especialista Jaquan Hamilton. Había estado al tanto del asunto desde Corea del Sur. Sabía que Wyatt había viajado repetidamente a Michigan en diciembre, y se había dicho a sí mismo que no era asunto suyo, que en realidad no sabía nada con certeza, que simplemente estaba interpretando las cosas a su manera. Cuando la noticia sobre el sargento Hassel se dio a conocer el día de Año Nuevo, Hamilton sintió un gran alivio, una opresión que había estado reprimiendo durante semanas. Se convenció de que era una coincidencia. Se dijo a sí mismo que Wyatt no lo haría. El 2 de enero, se quedó despierto, mirando al techo, y repasó mentalmente una conversación que habían tenido a principios de diciembre. Wai, apoyado en su camioneta en el estacionamiento del parque automotor, le dijo a Hamilton en voz baja que el asunto de Cheama se estaba resolviendo. Hamilton le preguntó qué significaba eso. Wai simplemente lo miró y le dijo, no hagas preguntas cuyas respuestas no quieras saber. Se quedó pensando en eso durante 9 días. Pensó en el hijo de Tyrone, que aún no tenía 2 años. Pensó en lo que significaba saber algo y guardar silencio. Pensó en que Wyatt había regresado a la base después de Año Nuevo y actuaba con total normalidad. Se presentaba a la formación, comía en el comedor y se reía de algo en su teléfono. Un hombre que no hubiera hecho nada estaría conmocionado. Un hombre que actuaba con tanta tranquilidad había hecho precisamente lo que Hamilton temía. Un hombre culpable no vuelve a casa contento. Eso fue lo que finalmente lo derrumbó. El 11 de enero, entró en la oficina C de Fort Stewart y le contó todo al agente especial Zachary Roberts. La aventura, las conversaciones de diciembre, el comentario sobre cómo se estaba manejando la situación. Dijo que le temblaban las manos cuando se sentó en esa oficina. Dijo que sentía que ya había esperado demasiado. Roberts se movió de inmediato. Varios soldados corroboraron el asunto. Un tercer testigo confirmó que Wai había declarado claramente que Kea Hassel era su novia y que el sargento Hassel tenía que irse. El sargento Tedarius Goldstone confirmó haberle vendido a Wai 2 armas de fuego antes de Navidad. Las pruebas balísticas coincidieron. Una orden judicial para registrar el vehículo de Coaren Inesville arrojó como resultado un cargador y munición adicional que completaron la cadena de custodia forense. Ese mismo día, los investigadores de Michigan citaron a Kea para que se sometiera a una prueba del polígrafo. Ella accedió, no la superó y, cuando el examinador le comunicó que los resultados no le eran favorables, permaneció en silencio un instante y luego comenzó a hablar. En una confesión grabada que definiría el caso de la fiscalía, describió la planificación en Corea del Sur, la coordinación a través de Snapchat, los 4 viajes previos a Michigan y su propio papel en el seguimiento de los movimientos de Tyrone la noche en que fue asesinado.
Cuando el detective le preguntó por qué no se había divorciado, su respuesta fue inmediata. Un divorcio no daría nada. Una muerte daría $400,000. Soy tan culpable como él, dijo al final de la entrevista. Firmó una declaración escrita y fue arrestada el mismo día que enterró a su marido. En el juicio, Hamilton subió al estrado frente a una sala del Tribunal del Condado de Berrien repleta y ofreció un testimonio que resonó en el silencio de la sala como algo físico. El fiscal Pangeli le explicó lentamente la conversación que tuvieron en diciembre en el depósito de vehículos, dejando que cada detalle se asimilara antes de pasar al siguiente. Cuando Hamilton llegó al punto en que Cuellar le dijo que no hiciera preguntas cuyas respuestas no quisiera que se respondieran, la sala quedó en completo silencio. Kea, sentado en la mesa de la defensa, no miró a Hamilton durante su testimonio. Miró la mesa frente a ella con expresión impasible. Pero cuando Piranelli le pidió a Hamilton que describiera el estado emocional de Cuellar durante esa conversación, y Hamilton dijo que parecía un hombre que ya había tomado una decisión, el abogado de Kea solicitó inmediatamente una reunión privada con el jurado. El jurado ya la había escuchado. Pierre Anguli también presentó al jurado el boceto recuperado de la entrada de la casa de Snapchat y les permitió observarlo en silencio. Un mapa dibujado por la esposa de la propiedad del padre de su marido con la palabra aquí. Kea no testificó en su propia defensa. Su equipo argumentó que la confesión fue obtenida bajo coacción y que el jurado no escuchó su versión completa. Pierre Anguli concluyó diciendo al jurado que no tenía ninguna duda de que, sin Kea, esto jamás habría sucedido. El jurado deliberó durante poco más de una hora. El 18 de julio de 2019, el veredicto fue de culpabilidad en ambos cargos, asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. El 29 de agosto, Kea fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tyrone Hassell Jr. permaneció en la sala del tribunal y recibió el veredicto con la serenidad de quien ha decidido que no puede derrumbarse. Jeremy Cuellar se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 30 de julio con una condición: quería hablar directamente con Tyrone Hassell Jr. cara a cara por videoconferencia desde la cárcel. La conversación duró 56 minutos. Cuellar expresó su arrepentimiento. Dijo que el ejército había sido lo mejor que le había pasado en la vida y que lo había echado todo a perder. Afirmó haber sido manipulado, haberse expuesto y que Kea se había aprovechado de ello, y que había sido un tonto por confiar en ella. Le dijo al padre de Tyrone que lo que lo impulsaba era el amor, no el dinero. Tyrone Hassell Jr. lo escuchó todo. Luego le preguntó a Cuellar cómo habían creído que podrían rehacer sus vidas con lo que habían hecho. Cuellar no supo qué responder. El 23 de septiembre de 2019, fue sentenciado a entre 65 y 90 años de prisión. Tendrá 90 años antes de poder optar a la libertad condicional. Ambos presentaron apelaciones, pero fueron desestimadas. Ambos permanecen encarcelados. Tyrone Hassell III tenía 23 años. Fue desplegado, cumplió su servicio militar, regresó a casa para las fiestas y, en Nochevieja, caminó hasta la tienda de la esquina mientras su esposa enviaba un mensaje al hombre que lo esperaba afuera. Su hijo creció sin él. El ejército perdió a un soldado, su padre perdió a un hijo, y dos personas que pensaban que los mensajes que desaparecen significaban consecuencias que desaparecen ahora pasarán el resto de sus vidas descubriendo que estaban equivocadas.